Muy bien, y ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque el 55% de los chicos con discapacidad no están integrados en la educación común. Por eso mismo ya vamos a hablar con Bianca Pagliaro, compañera aquí de LN Data, y Celeste Fernández, especialista en la materia. Bienvenidas. Bienvenidas a ambas. Hicieron un gran trabajo en LN Data con respecto a esto. Contanos algunas cifras antes de que hablemos con Celeste. Bueno, como dijiste recién, el 55% no está integrado, lo que significa que casi 6 de cada 7 chicos acceden a educación especial y no pueden ir a una educación común. Y muchas veces esto no tiene que ver con la decisión de los padres de enviarlos a una educación especial, sino que tiene que ver con las restricciones que imponen las propias escuelas regulares, que les dicen que no hay vacantes o inventan un conjunto de excusas que impiden que ellos puedan acceder a este tipo de educación común. ¿Y qué ha pasado con el correr de los años? ¿Hemos mejorado en esto o no? No, de hecho, de 2014 a 2015 descendió 4 puntos porcentuales el número de chicos integrados en las escuelas comunes. O sea que lejos de mejorar, empeoramos. Sí, en realidad digo 2015 porque es la última cifra oficial que hay. Claro. ¿Y cuál sería el ideal? Que el 100% de los chicos que tienen alguna discapacidad estén integrados al sistema educativo, llamémosle normal, regular. Claro, exactamente. Básicamente nosotros tenemos, nuestro Estado tiene una obligación en ese sentido, ya no es simplemente una cosa de buena voluntad, sino que hay una obligación jurídica. Nosotros suscribimos un tratado internacional que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese tratado lo que prevé en su artículo 24 es que el Estado tiene la obligación de garantizar un sistema educativo inclusivo y de justamente asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema regular de educación. Esto del sistema regular o escuelas comunes es por oposición al sistema de enseñanza especial. Y lo que justamente propone este nuevo modelo educativo es que las instituciones se flexibilicen y tengan dinámicas y procesos de enseñanza y aprendizaje flexibles para poder aprender de alguna manera la singularidad de cada sujeto, claro, y poder responder a las características de cada estudiante, valorando la diversidad y considerándola no un problema, sino una fuente de enriquecimiento. Claro. Ahora, son varias las preguntas que tengo con respecto a esto, porque justamente una amiga que se está mudando de una provincia hacia la capital estuvo en búsqueda para escolarizar a su hija que tiene síndrome de Down. Lo cierto es que no son muchos los colegios inclusivos y a cada uno de ellos tiene diferentes maneras de inclusión. En algunos casos, por ejemplo, se plantea que solamente hay un cupo para un chico por cada clase, en otras un cupo por cada camada, y finalmente llegó a un colegio en el que todos los chicos con discapacidad están en el A, por ejemplo, y los chicos que no tienen discapacidad están en el B. Conviven en los recreos, en clases de música y demás, pero no en la educación. ¿Cuál sería el sistema inclusivo mejor en realidad? No, en realidad esas experiencias que me están contando no son verdadera inclusión. O sea, primero eso del cupo por discapacidad es discriminatorio. O sea, así como no hay un cupo para personas sin discapacidad, más allá del cupo de una cierta cantidad de chicos en un aula, pero digo, no hay cupos para personas rubias, cupos para personas morochas, tampoco tiene que haber cupos para personas con discapacidad, eso es discriminatorio. De hecho, muchas veces se exige sin ninguna base normativa, que digamos a veces no existe ninguna norma, pero es una práctica de las escuelas, decir, no, nosotros ya cumplimos el cupo, tenemos 3 chicos integrados, eso es discriminatorio. Y también es problemático el tema de las aulas, de las aulas especiales dentro de escuelas comunes. Eso que me decías vos, que todos los chicos con discapacidad en una misma aula. En realidad, ahí no estaría esto de que la escuela se flexibiliza, estaría generando un entorno separado dentro de una misma escuela, pero lo que es una falsa inclusión. Es una falsa inclusión, o sea, lo que propone... Más allá de que sí convivan después en otros ámbitos dentro de la misma escuela. Bueno, probablemente convivan más que lo que puede convivir si el chico va directamente a una escuela especial. Claro. Pero lo cierto es que ahí la escuela no se está flexibilizando para recibir alumnos, está generando un micromundo dentro de esa misma escuela. Pero se tiene en cuenta cuando uno habla de inclusión que se necesitan ciertos recursos o docentes especializados para... Sí, pero en realidad por ley, cada chico con discapacidad, por la ley de prestaciones básicas, tiene derecho a una maestra integradora que lo cubre la prepaga o la obra social. Es decir, eso no es un costo del colegio. La mamá se contacta con la obra social, consigue a la maestra integradora que asista a la escuela
y en realidad no sería un costo extra para cada escuela. Entonces, en realidad, eso no puede ser una excusa. Y además, digamos, perdón, si es o sea, una ley, tenemos por un lado un derecho y por otro lado una obligación. Quiero decir con Exactamente. esto que los padres de estos chiquitos tienen el derecho y la escuela tiene la obligación. Exactamente, de o sea, incluirlo. la educación inclusiva es una obligación para el Estado, que tiene que desarrollar Sí. políticas públicas para que esto efectivamente suceda. Es una obligación para las escuelas, tanto públicas como privadas, y esto es importante porque muchas veces las privadas sienten que no, que ellas tienen un Claro. derecho de admisión y que están exentas a Claro. cumplir con esto. Ese derecho de admisión no las autoriza a discriminar. Y hablando un poco esto de las maestras integradas y demás, este tratado internacional que les mencionaba trae dos conceptos muy importantes que son el de apoyos y el de ajustes razonables. Esos apoyos y ajustes son esas modificaciones que la escuela tiene que hacer para poder recibir a todo tipo de alumnos. Siempre bajo la concepción de que no es el alumno el que se tiene que modificar para poder ingresar en la escuela y que no tiene que cumplir los requisitos normalizantes, digamos, que le Claro. impone la institución, sino que la escuela debe transformarse para ser apta a ese chico. Y de apoyos hay un montón de ejemplos, hay maestras integradoras, acompañantes personales no Claro. docentes. O sea que según lo que indica la ley, una escuela integradora en realidad, o sea, todas las escuelas debieran ser integradoras. Claro, No hay ahí el alguna que te problema- puedan decir que no. Exacto, lo que contaste de tu amiga, en realidad no es que hay pocas escuelas integradoras, no, todas son integradoras Claro. por ley. Ahora bien, ¿cuál la va a aceptar o no? ¿Cuál le va a decir hay una vacante? Esas sí son pocas y está mal y eso es lo que tenemos que intentar de cambiar y modificar. Sí, nosotros en la práctica vemos que esto está en la convención, pero después la bajada práctica de eso es, digamos, no está tan avanzada en el sentido de que el Estado no termina de promover políticas públicas que garanticen que los chicos que no se les deniegue el ingreso Sí. cuando piden una vacante, que no hay políticas públicas para garantizar los apoyos y los ajustes razonables y que esos apoyos se sostengan en el tiempo, Claro. porque a veces hacen hasta tercer grado y después ya dicen, no, pero cuarto, con los contenidos de cuarto, Claro, ya no podemos. no va a poder. Ahora, pero- más allá de esta Sí. cuestión que decís que me parece que es fundamental, que es que un Estado apoye efectivamente y brinde soluciones si hay escuelas que efectivamente tienen algún problema para cumplir con la normativa, hay una normativa, quiero decir, toda Exacto. escuela que efectivamente no cumpla con ella está cometiendo un acto que es ilegal. Sí, el problema ahí es, hay un tema de que existe la convención, pero hay un problema en términos de adecuación de la normativa Claro. interna a ese tratado internacional. La verdad es que nuestra legislación nacional no está tan adecuada a la convención. Si bien ha habido algunos avances en el último tiempo, la ley de educación nacional sigue sosteniendo el sistema de educación especial, si bien... O sea, tarea o sea que tarea si- para si los lo sigue legisladores. sosteniendo, claro. Exactamente, por eso hay Sí. un Estado que tiene que avanzar en sus políticas, porque más allá, suponiendo que se reforme la ley, después está la política pública más... Claro. Y después también hay algo de, o sea, todas las políticas públicas que se tienen que generar tienen que poder bajar a los docentes y a los directivos de las escuelas. Entonces, tiene que haber políticas de formación docente para que los docentes sientan que realmente ese chico es su alumno Claro. también, y no es el alumno de la maestra integradora que va y lo ayuda. Claro. En la escuela tiene que haber políticas para garantizar apoyos, políticas para mecanismos de reclamo para las familias que se ven Claro. desprotegidas en este caso y que en muchos casos no ven otra manera La que no sea mayoría acceder a la le pasa justicia. eso. A la Sí, mayoría. Y en realidad no hay sanciones. La única sanción o lo que uno puede hacer como familia es presentarse ante INADI y generar una denuncia por discriminación. De hecho, hay una denuncia por día que se genera por discriminación por personas con discapacidad en Mirá. el ámbito educativo, lo cual es muchísimo. Y Y ese es el pensemos que hay un único montón que no recurso deben hacer la legal. denuncia. Claro, ese es el único recurso legal que tienen Claro. como para imponer. No hay. O sea que el cupo en realidad sería, si vos tenés una clase de 20 chicos, la cantidad de chicos con discapacidad, o no, que se anoten es indistinto. Sí. En una clase podrías tener 20 chicos con discapacidad y 3 no, en otra podría ser Sí, totalmente. justamente la inversa. Ujú. Y en esos casos en que, por ejemplo, en una clase de 20 chicos, ¿no? Tenés a 10 chicos con discapacidad, ¿tenés 10 maestras integradoras además de la docente? Sí, ¿Cómo, en realidad... ¿Cómo se trabajaría en ese caso? Digo porque entiendo el punto y me parece extraordinario, pero me parece difícil en la práctica. Es que en realidad hoy en día está sujeto a cada escuela como decida tratarlo. Por ejemplo, un colegio muy conocido en San Isidro, Juan 23, Sí. tienen ellos mismos un grupo de docentes especializados en este tema, que ellos mismos afrontan los costos, no es que hay que llamar a una maestra integradora externa. Y bueno, Bueno, eso quizá sería- esa eso es lo ideal, ¿no? Claro, apuntar Claro. los presupuestos de cada escuela Claro. a los recursos humanos que estén Mirá. capacitados a formar parte de un aula heterogénea. En Claro, realidad eso esto está de los apoyos, eso que contaba ya que dependen de la obra social y demás, es un problema porque
se generan ciertas desarticulaciones en esa dinámica. O sea, los apoyos deberían ser provistos por el sistema educativo y no por el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, un tipo de apoyo es un equipo de orientación escolar que lo que puede hacer es detectar las barreras que tiene cada estudiante, que enfrenta a cada estudiante cuando está en la escuela y tratar de disminuir esas barreras, y justamente no es que tiene que venir 10 personas de la obra social, pero ese es otro problema, que en términos de política pública no hay una política de apoyos hoy que le permita a los docentes. Y incluso otro problema es la formación docente, que normalmente hoy hay 2 profesorados separados, o sea, uno es el profesorado para ir a enseñar en escuela común y otro para enseñar en escuela especial. Claro, ya se forman de esa manera. Pensaba que hay que también trabajar con los padres de hijos que no sufren ninguna discapacidad, ¿no? Porque me imagino que debe haber mucho prejuicio. Me imagino, no, hay mucho prejuicio. De hecho, hace muy poquito hablábamos del tema con el Asperger, ¿no? Exacto. Digo, para trabajar y para entender que lo importante acá es correr un poco el eje, ¿no? Me parece que hacer de todas las aulas un lugar de integración también es educar a los chicos que no tienen ninguna discapacidad. Y es justamente, o sea, eso de cambiar el foco que decís, se trata de que la institución se mire a sí misma. En lugar de poner el foco en el estudiante, digo, si uno lo piensa como ideal, es hermoso, porque se trata de construir un sistema educativo que pueda valorar la diversidad y enseñarle a sus niños a valorar la diversidad. Digo, y hay un punto que es central, que la escuela es un micromundo, o sea, nosotros tenemos que hacer que en la escuela pase lo que queremos que pase en la sociedad. Claro, es una réplica de lo que de la sociedad, de la heterogeneidad de la sociedad. Exactamente, queremos chicos que en el futuro tengan miedo a la discapacidad o la estigmaticen o la vean como un problema, o queremos chicos que sepan cómo vincularse con una persona con discapacidad, que es lo que van a ver en la vida, y que lo valoren y que lo aprecien. Digamos, eso... Ahora, también hay que preguntarse, está muy bien lo que decís, ¿no? Queremos un aula que de alguna manera sea un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, pero también hay una sociedad que muchas veces discrimina. Digamos, que no está preparada. Hemos tenido acá en mi caso de una ciudad que no está preparada para personas con discapacidad. Pero justamente, digamos, quiero decir... Si lo cambiamos de base, esa sociedad se construye diferente. Claro, exactamente. ¿no? Digamos, hay que trabajar dentro del aula, pero también tenemos que trabajar todos afuera. Exactamente, digo, pero si uno desde chico les empieza a enseñar a los chicos eso y les enseña a valorar la diversidad, vamos a llegar a sociedades que sean más justas, más plurales, más inclusivas. No se entiende en realidad como hoy una directora te puede decir, no, mira, a tu chica no la aceptamos porque eso bajaría el nivel educativo de todos. En realidad eso es ¿Esos totalmente son tipo de respuestas que se dan? Claro, hablé con madres que fueron a 40 colegios, es decir, a 20 llamaron, otros 20 fueron a las entrevistas, todo, y al final le dice, mira, la verdad, no creemos que no es lo mejor para tu hijo, que el grupo es demasiado numeroso, o que no tenemos vacante, directamente les dicen, no les dan respuesta. Y las madres hoy en día están buscando hace meses una escuela para su hijo y finalmente los terminan enviando a una educación especial, no porque quieren, sino porque es porque lo no que les les queda quedó. otra. Claro. Claro. Ahora, y cuando hablamos también de inclusión y de discapacidad, ¿se hace distinción del tipo de discapacidad o no? No, en el sistema, digamos, en el modelo educativo de la Convención, eso es independientemente de la discapacidad, lo dicen expresamente documentos de las Naciones Unidas. No habría diferencia en razón de la discapacidad. Aparte sería una valoración también complicada de... Claro. Y en realidad la idea no es eliminar la educación especial, al menos eso es mi criterio y lo que hablé con otros especialistas que me decían, sino que la educación especial sirva como apoyo, como herramienta para la educación común, no que se los segregue así como existen 2 tipos, como plantea mismo la Ley de Educación Nacional. Claro. Claro, aprovechar todo el conocimiento que desarrollaron esos profesionales para que funcionen como apoyo a la inclusión en escuelas comunes, pero sí lo que debería dejar de existir es el espacio separado. Como que exista, digamos, que todo ese personal y todo lo que adquirieron. Físico, claro, espacio físico, totalmente. Celeste, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ambas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, son las 6 de la tarde, un día viernes, un momento difícil de regreso a casa, pero feliz también porque es viernes. Y porque lo tenemos a Sanoto, que siempre nos tira la posta en materia de regreso a casa. ¿Es así, Juan Pablo? ¿Cómo le va? Claro que sí, aquí estamos, muy bien, muy bien. Espero que ustedes también. Los que no están tan contentos son los que van circulando por Avenida 9 de Julio en ambas manos. ¿Por qué? Porque la columna de manifestantes que salió desde la Plaza de Mayo está justamente aquí, a la altura de Piedras, Avenida de Mayo y Piedras, y se va acercando lentamente hacia la 9 de Julio en dirección ¿a dónde? Al destino final de esta movilización.